Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero recordar que estamos en emergencia. O sea, la emergencia permanece. Si bien es cierto que el impacto en materia de hospitalización, en materia de terapia intensiva, son mucho más benignas que en la segunda etapa, pero la verdad es que en este momento tenemos prácticamente la presencia de la tercera ola en el país. Pero gracias a Dios acá hay un mérito, ¿verdad? Es que la Argentina es uno de los países que tiene mejor proporcionalidad o porcentaje en la población en materia de vacunación, con primera y con segunda dosis. Y esto, gracias a Dios, obviamente que afecta menos, sobre todo en el tema del sistema productivo, del comercio. Pero en definitiva, tenemos que seguir alerta con este tema, porque tenemos que seguir trabajando en la prevención en un momento muy difícil por el que está pasando el mundo y fundamentalmente nuestro país, ¿verdad? Que obviamente es la preocupación y la responsabilidad nuestra. Así que bueno, este es un tema. Y el otro tema es el tema del presupuesto. Estamos sin presupuesto. Y a mí me llama la atención de que algunos, esto dicen fue una victoria. No entiendo la victoria de quién fue la victoria. Lo que estoy seguro que fue para el país es malísimo. Realmente fue muy malo. Porque en el 2015, cuando nosotros entregamos el gobierno votando un presupuesto con amplias facultades para el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenía el gobierno de Macri. O sea, que no es que nosotros dijimos, no, que se arregle, dejemos para la última hora y vemos que le condicionamos. No fue así. Se hizo la presentación en tiempo y forma, el 15 de septiembre, como establece la Ley de Administración Financiera, votamos en tiempo y forma y le entregamos al nuevo gobierno como corresponde, con presupuesto. ¿Y por qué digo que es lo que corresponde? Porque es lo que da certeza a la economía de un país. Es lo que da certeza. En el presupuesto, obviamente, están los recursos, los gastos, pero hay otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, se fija la política monetaria del país. Se fija la política cambiaria del país. Esto tiene que ver con el comercio interior, con el comercio exterior. Y es fundamental que se tenga esa información, fundamentalmente para el sector privado. ¿Cuál va a ser la política monetaria? ¿Cuál va a ser la política cambiaria ratificada por la ley de leyes, que es la ley de presupuesto? El otro tema muy importante es el índice de precios al consumidor, el IPC, que es un tema que es tan importante porque se habla del tema de la inflación. El índice de precios al consumidor. Ahí está una información muy importante porque también tiene que ver eso con las paritarias, con el salario de los trabajadores. Y el salario de los trabajadores tiene que ver con el índice de pobreza, con el índice de indigencia, tiene que ver con la canasta básica que necesitamos. Por eso es importante hacer el presupuesto, ¿verdad? Aparte de eso, señora presidenta, hay que pagarle a los jubilados, hay que pagarle a los pensionados. Son 8 millones de personas que están pendientes de si van a tener certeza de saber cómo les va a ir. Esa es la ley de presupuesto. Aparte de eso, ¿verdad? Yo creo que el pueblo argentino tiene que saber cuál va a ser el programa de salud
Porque fíjense ustedes, nosotros en el presupuesto del año 2021 previmos algo en salud que después no pasó. Tuvimos que ir cambiando el presupuesto porque gastamos el doble, porque la emergencia se comportó de un modo distinto. Porque comenzaron a bajar los casos, teníamos un mejor comportamiento de la emergencia, teníamos una previsión que íbamos a crecer el 5% del PBI, teníamos una previsión de inflación, pero no fue así porque la emergencia nos dio con todo. Llegamos a estar en el límite de terapia intensiva, de ocupación de terapia intensiva. Hay muchas provincias que quedaron, obviamente, con el sistema saturado. Y hubo que tener una visión distinta en la inversión en materia de salud. Eso cambió en el presupuesto anterior. Teníamos una base, pero obviamente que la emergencia nos hizo gastar el doble. Eso es el presupuesto. Tenemos que saber cuánto se va a gastar en educación, en ciencia y tecnología, en el sistema universitario. Tenemos que saber cuánto se va a gastar en seguridad, cuánto se va a gastar en la justicia. Nosotros votamos acá un proyecto, ¿verdad?, donde ampliábamos el servicio de justicia federal para todo el país, para nuestras provincias, para la lucha contra el narcotráfico, contra el delito organizado, contra la trata de personas, contra el contrabando. Necesitamos tener una lucha activa, pero ahí quedó la ley en diputados. Tenemos menos juzgados, tenemos menos defensoría, tenemos menos fiscalía, menos cámaras, menos tribunales orales. ¿Verdad? Nosotros trabajamos para que el servicio de justicia en la Argentina realmente sea eso y que esté previsto en el presupuesto. Después tenemos el tema de defensa. Ustedes no se olviden que nosotros tenemos el nuevo fondo, el FONDEX, que el Ministerio de Defensa está trabajando en eso. El FONDEX para tener una mejor defensa nacional, porque nosotros hemos tenido la ampliación de nuestra plataforma submarina. Y sabemos cómo se están trabajando los piratas que vienen y usurpan nuestras aguas. Bueno, en este momento hay un equipamiento nuevo para poder proteger eso. Eso está también contemplado estaba contemplado también dentro del presupuesto. Así que la seguridad nacional. Y después están los otros problemas. Por ejemplo, la deuda de las provincias. ¿Verdad? Acá hay provincias que están endeudadas en dólares. Y que, ¿cómo se hace para que no estalle la situación en las provincias? Y el gobierno nacional les tiene que asistir, corresponde que así sea, pero les tiene que asistir. Y después tienen que arreglar los problemas sociales, porque nosotros estamos para eso, para dar certeza, para generar paz social, no para destruir. Y la mayoría de las provincias está con graves problemas económicos, con graves, porque son muy pocas las provincias que no tienen deuda y déficit. Son muy pocas las provincias que no tienen eso. Pero las provincias que tienen deuda y en dólares están metidas en usura. Es un problema. También eso está dentro del presupuesto. Y después está el tema de las cajas previsionales. ¿Verdad? Hay 13 provincias que necesitan la ayuda nacional para poder cumplir con sus compromisos en las cajas. 13 provincias. Y hay provincias que tienen sistemas que son verdaderamente privilegiados, que tienen un alto déficit y no la pueden arreglar. No pueden arreglar la deuda, no pueden arreglar el déficit. Eso está dentro del presupuesto nacional. Y después está el tema, por ejemplo, de los subsidios a la energía, al transporte, que es toda una cuestión en el esquema económico y que hace directamente al movimiento de la economía del país. Y después otro tema fundamental que es la inversión pública. La inversión pública, que es la verdadera discusión que se tiene entre nación y provincia, porque como gobernar es dar trabajo, allí se discute. Por ejemplo, no es lo mismo
En el caso de mi provincia, que teníamos 5.000 viviendas activas y 18.000 personas trabajando, que cuando nos cortaron y nos neutralizaron todas las obras. Nosotros teníamos todas nuestras obras en la provincia neutralizadas. Hasta el Hospital de Medicina Nuclear, que estaba prácticamente en un 87%, y ahora se está terminando. Bueno, yo creo que cuando hay gestión, cuando hay deseo realmente de actuar en forma federal, el Poder Ejecutivo Nacional conversa con los gobernadores y le dice, bueno, esto es posible hacer. No cuando se le tilda al otro de enemigo y se le neutraliza la obra y se le deja sin trabajo. Eso pasó acá en Argentina. Nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros. Y la inversión pública es vital. Estaba el gasoducto que venía de Vaca Muerta, el gasoducto del norte, los acueductos, el sistema de transmisión de energía, la nueva producción de energía. La inversión pública, fundamental. Entonces, obviamente, después está el tema de la deuda, que es el verdadero tema. Yo siempre digo, y le digo acá, porque como esto se transmite para todo el país, por más que no estén acá donde tendría que haber estado la oposición dando la cara, no como niños caprichosos, para discutir estos temas. Nosotros cometimos un error en el tema de la deuda. Porque yo creo que el presidente tenía que haber hecho una cadena nacional y tenía que haber dicho al país cómo quedó el Banco Central y cómo quedó la deuda. Una cadena nacional exclusiva. Una cadena nacional exclusiva. ¿Verdad? Porque ahí, por ejemplo, acá yo tengo los datos. Nos dejaron 320.000 millones de dólares y 100.000 millones de dólares de presupuesto en la previsión de la deuda. 20.000 millones y 100.000 millones de dólares de previsión. O sea, una deuda de 420.000 millones de dólares. Y también nos dejaron el Banco Central quebrado. Porque el Banco Central tenía más LELIQ que reserva y estaban al 84%. Estas cosas hay que decirlas. Yo siempre las digo, algunos dicen, no, pero hay que decirlas. Porque el país tiene que saber en las condiciones que recibimos. Porque después vienen los cuestionamientos. Entonces, cuando Máximo Kirchner le dice, ustedes que tienen responsabilidades en lo que hicieron, se ofendieron. Una ofensa. Una gran ofensa le hizo Máximo por decirle, porque ellos ya no quieren hablar más del pasado. Les da vergüenza hablar del pasado. Tampoco, por eso no están acá. Esto que acaba de decir la senadora Di Tulio es gravísimo. Porque esto confirma el atropellamiento, el atropello que hicieron al Estado de Derecho. ¿Cómo actuaron para hacer lo que hicieron con el país? Creo que es el gobierno más nefasto de la historia del gobierno de Macri. Cómo entregó el país económicamente. Cómo quebró el país, cómo quebró el Banco Central. La inflación que nos deja fue del 54% solamente el último año. Y entonces ahora viene la otra parte. Dice... Le escucho a Lustó, lo escucho a otros, hablan, dice, la inflación. En diputado, pero a cara descubierta, pero no se le cae nada. Nos reclaman por qué tenemos este grado de inflación. ¿Y qué creen que pasó en el Banco Central? ¿Cuánto creen que hay de títulos públicos en el Banco Central? El Milei ese que habla va a durar mucho menos que duró el que era el ministro que fue de la Alianza, López Murphy. Disparatado totalmente. Disparatado totalmente. Dicen cualquier cosa. Estos son los grandes analistas. Acá, cuando estuvo el jefe de gabinete, yo se lo dije. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? Porque rompieron el crédito internacional.
No teníamos más quien nos preste un solo peso. Por eso fueron al recurso político que es el Fondo Monetario Internacional. Y ahora, después de 5 años, el de 4 años, el Fondo Monetario Internacional acaba de darse cuenta, no sé cómo hicieron, que la carta que le mandamos nosotros los senadores, todo lo que dice la carta que nosotros le mandamos, ha sido ratificado por el Fondo Monetario Internacional. Toda la carta, sin desperdicio. Pero por supuesto que le echan la culpa a la que se fue. Le echan la culpa a la que se fue. Se dieron cuenta también de lo que hizo Sturzenegger. Acá le dijimos nosotros la primera vez que vino cuando estuvieron con el ex senador de San Juan, con Godoy. Fuimos los dos que estuvimos presentes y le dijimos que estaba haciendo un desastre. Cuando terminaron aplaudiéndole allí. Estaban escondiendo todo bajo la alfombra. El déficit, dale nomás, meta la maquinita. Sinceramiento cambiario le llamaron. Devaluaron, hicieron un desastre del valor del salario, se cayó el consumo y se cayó todo. No entienden esa parte. ¿Saben por qué no entienden? Por lo que dijo el presidente del Banco de la Nación. En ese momento dijo que a los trabajadores le habían enseñado que ellos se podían comprar con su sueldo un plasma y que se podían ir de vacaciones. Y sí, así tiene que ser. Porque nosotros decimos que le corresponde el 50% de la renta. Y en el tiempo de Cristina llegamos al 46%. Al 46%. ¿Cómo nos entregaron el país? ¿Cómo nos entregaron el salario del trabajador? ¿Cómo nos entregaron el sistema previsional? ¿Cómo nos entregaron el nivel de desocupación del país? Duplicaron la desocupación, fundieron la caja previsional. Y ahora nos preguntan, ¿por qué esta inflación? Pero yo digo, la verdad hay que tener, o escúchele hablar a Macri. Escúchele hablar a Macri, después del desastre que hizo en materia institucional. Pero acá hubo gente que avaló esto. Las autoridades del bloque avalaron cada avenida del presidente, decían que este era el camino. Y así quedó la Argentina, como decía Perón, humillada, vencida y traicionada. Así quedó la Argentina. Ahora hay que repararla. Pero se repara de la noche a la mañana. Esta es la gran victoria que tuvieron. Era una cosa, un jolgorio en todos los medios. La victoria porque quedaron sin presupuesto. Y ahora vino la otra cara, la derrota. La derrota. Perdieron. Ahora hay que tener cuidado, señores, porque hubo un sector de la prensa que ya les amenazó. Y le dice al bloque que esto no puede volver a pasar. No pueden volver a perder contra el kirchnerismo, dice. No se le puede dar ventaja al kirchnerismo. Le están amenazando, ¿eh? Las cosas que le dijeron. No sé, esa mujer que terminó de votar se fue a Miami. Dice. A Miami, se fue a la playa. Otro que se fue a Alemania. Y el otro que, bueno, pobre, estaba infectado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que le traigamos igual? Pero igual le echaron la culpa por haberse infectado. Y la amenaza que dice, que esto no se vuelva a repetir. Porque ¿qué le van a hacer? Lo que nos hacen a nosotros. Ningunearlo, desprestigiarlo, practicar noticias falsas. Le van a practicar lo que nosotros conocemos con el nombre de sicariato periodístico. Eso le están amenazando, lo que le pusieron ahí, porque nosotros le hicimos la campaña, le pusimos, y ustedes nos fallaron al perder contra el kirchnerismo. Esa fue la derrota. ¿Y en qué consiste la derrota? ¿En qué consiste la derrota? Por eso yo no entiendo. Victoria, derrota. La derrota para ellos es que acá ellos piden la baja y estamos bajando el impuesto. Porque en estos bienes personales estamos beneficiando a 500.000 personas. Esa es la derrota. Y en materia de ganancia, porque por no tener presupuesto, sacaron del presupuesto el tema de ganancia. Y dice por ahí uno de los genios de la interpretación de la inconstitucional, porque no se puede tratar. No, porque en el presupuesto no estaba esto. En el presupuesto estaba que se le daba atribución al Poder Ejecutivo. Esto es directo. Esto no tiene nada que ver con eso. Y si esa es la interpretación, no podemos tratar más nada hasta el año que viene. Tenemos que cerrar el Parlamento. Tenemos que cerrar el Parlamento.
Porque en uno se beneficia a 500.000 contribuyentes y en otro a 1.200.000. Ahí la lectura hizo el senador. ¿Podemos faltar a una reunión y dejar sin quórum cuando estamos dando beneficio a 1 millón? ¿Qué quieren? ¿A 1.700.000 personas? ¿Eso es lo que quieren? Se van por eso, argumentando, dicen, no, ya tenían que haber. Nosotros empezamos acá, como corresponde, a las 14:30, por supuesto que siempre lleva su tiempo el tema de la identificación. Esa es la gran excusa para faltar. Ahora ya se van de vacaciones. Así como le reclamaba a esta pobre mujer que se fue de vacaciones, bueno, no pensaba que era tan importante su presencia para infligirle una derrota al gobierno, al pueblo argentino. La falta de presupuesto es grave para el pensionado, para el jubilado, para el docente, para el médico, para la enfermera, para los jueces, para lo de la justicia, para los trabajadores, para el sector público, para el sector privado. No se dan cuenta de lo que hicieron. Después dicen, uno dice se le fue la mano, porque hasta donde llevaban a comisión está. Dicen. Pero esto de dejar sin presupuesto, ni a Macri, y eso que y quieren hablar de la previsión, revisen los 4 presupuestos de Macri a ver cuál acertaron, un número que acertaron. Uno que acertaron. Dígame, estos los grandes genios acá que estaban, los grandes economistas, tienen 300 economistas, los 50 mejores de los 50 años. Un desastre, no la pegan una. Y ahora vienen a cuestionar, obviamente, la diferencia es que en el tiempo de Macri, la pandemia era Macri, y sigue siendo Macri. Y ahora le amenazó que nos saquen los pies del plato porque se ve que tiene video de ellos. Se ve que tiene con qué darle, ¿eh? No es que le dijo, nos saquen el pie del plato porque no tenemos que decir ustedes. Porque ellos mismos se estaban grabando. Le grabaron a la hermana del presidente, le grabaron a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al jefe, al vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, al jefe de la ciudad de Buenos Aires. Espías profesionales son. No se puede hacer inteligencia interna. ¿Qué hacían esas 2 personas? Entonces ahora tienen la esperanza de que esa justicia le dé la razón en este tiempo, cuando nosotros vinimos ratificamos ya por unanimidad esto. 2/3 salva toda insanía. El cuerpo soberano. Lo que pasa es que están pasando cosas que no sabemos qué va a pasar acá con la... Imagínense que la Corte deja sin efecto el Consejo y pone en vigencia una ley derogada por el Congreso. Una cosa que no tiene nombre, ¿eh? O sea, a partir de ahora para derogar una ley nosotros le vamos a tener que pedir permiso a la Corte. ¿Verdad? Señores de la Corte, ¿están de acuerdo en que nosotros deroguemos esta ley? Mándennos por favor un escrito a ver si la podemos derogar. No vaya a ser que ustedes el día de mañana se enojen y la vuelvan a poner en vigencia. Es una vergüenza, Presidenta. Es una vergüenza. Justamente los que tienen que interpretar la Constitución están haciendo todo lo contrario, están haciendo un desastre. Una Corte vergonzosa. Puede pasar cualquier cosa acá en el país, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa, porque ya hubo corte del proceso de reorganización nacional y juraban por la Constitución y por las leyes. Ministros y jueces y funcionarios del proceso de reorganización nacional. Así pasó. Y ahora no solamente dan fallos, sino que legislan. Es increíble, ¿eh? O sea, ellos ponen en marcha una ley derogada y le emplazan al Poder Legislativo que en cierto tiempo ustedes tienen que hacer la ley, mientras tanto yo voy a presidir la... no sé cómo se llama eso. Se convierte, no sé, en faraón. Claro. Hace lo que se le canta al APE, como decimos nosotros. ¿Qué Estado de Derecho es este? Donde la oposición dice que tiene una victoria porque le dejó sin presupuesto a la nación. Le dejó sin previsión a los docentes, a los médicos, a las enfermeras. Y ahora tienen una derrota porque estamos bajando impuestos a 1.700.000. Dice, estamos creando nuevos impuestos. Estamos creando nuevos impuestos. 0,25.
0,25. Ustedes vean lo que fue el informe del Banco Central. 89.000 millones de dólares sacaron del país. ¿Y qué le dice la ley? A los que tienen 100 millones, a mí no me va a preocupar porque por muchos años no voy a llegar a 100 millones, pero sé que les preocupa a ellos. Para tener 100 millones en forma oficial, bueno. Entonces dice el 0,25. Le grabaron a los que tienen más de 100 millones. Acá y fuera del país. Con el compromiso que si lo traen, no hay ningún problema. Y después a lo de 300 millones. Otro 0,25. Y bueno, yo les digo, realmente viene un tiempo muy especial para la Argentina. Con una oposición absolutamente irresponsable. Pierden, ¿verdad? Ganan cuando no votan el presupuesto y le dejan al país sin presupuesto. Esa es la victoria que ellos tuvieron. Dejarle al país sin presupuesto. Vergonzoso realmente. Y pierden cuando benefician a 1.700.000 trabajadores. Entonces salen corriendo acá. Bueno, allá nosotros decimos de otra forma, en Guaraní se dice, pero bueno, estaban corriendo y le dicen a los... Hace 3 minutos que tenía que haber parado la sesión. Nosotros vinimos ratificados por unanimidad acá, es plenamente válido. ¿Verdad? Y lo hacemos por los 1.700.000 contribuyentes. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Y obviamente que vamos a tener que tener un trabajo que va a tener que ser de mucha unidad entre nosotros. Porque entre lo que está pasando acá, la Corte, no estaba usted, Presidenta, usted fue Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Una ley que fue derogada por el Congreso acaba de poner en marcha la Corte. ¿Verdad? O sea que recién dije, vamos a tener que pedir permiso, señores, podemos derogar esta ley para que no se enojen los miembros de la Corte. Entonces así estamos. Por eso es importante que nosotros estemos acá y que el pueblo argentino sepa que nosotros asumimos el compromiso. Asumimos el compromiso con los jubilados, con los pensionados, con los enfermeros, con los médicos, con el sector docente, con los universitarios, con las provincias, con la deuda de las provincias, con las cajas que nos pueden financiar, con la inversión pública. Venimos a asumir ese compromiso hoy acá, antes que cierre el año. Y estamos acá por eso para votar positivamente este proyecto, señora Presidenta, porque creemos que es necesario para el país. Por eso, obviamente, esperando realmente que exista una posición más, por lo menos, más atinada, no salir corriendo, hay una cámara, se pelean todos a ver quién sale primero en la cámara de televisión, ¿verdad? No sé, deberían ser contratados por Netflix o algo así, que les gusta tanto la cámara, ¿viste? Claro. Y bueno, y que vayan que hagan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, las cosas que pasaron, realmente estamos realmente asombrados realmente. Pero vuelvo a decir, no están acá también por lo que pasó. Ahí todo lo que usted cuando le llamaron a declarar, todas las cosas que dijo, ahora está ratificado, ¿no? A usted le dijo que dijeron que exageraba. Todo lo que dijo usted en su defensa cuando habló de esto. Pero ayer, el día se acabó todo eso. Ya no falta más nada. Y la acción que hizo la Corte con respecto al tema de raya del prevaricato, ¿no? Es tremendo lo que hicieron, ¿no? Eso lo estuvimos hablando con la compañera. Contralejen totalmente. Realmente es preocupante, porque entonces ¿qué hacemos con todos los que nombraron? Inclusive los que están, los Bertuzzi y todos los que están ahí, están todos fuera de la ley. Es tremendo. Así que bueno, esperando realmente que el año que viene, en medio de esta emergencia, la Argentina tenga un mejor año, por el esfuerzo de todos, nosotros vamos a votar positivamente el despacho y vamos a aceptar la revisión que hizo la Cámara de Diputados, señora Presidenta. Muchas gracias.